La luz fluorescente de una solitaria gasolinera de Pemex, olvidada en algún lugar de la carretera federal 45, era la única isla de civilización en un océano de oscuridad en el desierto chihuahuense. Javier Morales arrojó unos billetes arrugados sobre el mostrador, tratando al joven dependiente con un desprecio que reservaba para el resto del mundo. «Quédate con el cambio, chaval. Compra algo que te enseñe a ser más rápido», gruñó. Afuera, apoyado en la fría carrocería de su camioneta, respondió a la llamada de su esposa. «Sofía, estaré ahí cuando llegue. La carretera no tiene reloj», dijo con la voz cargada de impaciencia, ignorando su preocupación. Para Javier, el mundo se dividía entre él y los obstáculos. Él, un rey en su trono de metal, los demás, meras molestias. Impulsado por el café amargo y un orgullo tan vasto como el desierto, era una fuerza de la naturaleza, o eso creía. Subió a la cabina de su Kenworth, envuelto como una capa por el familiar olor a diésel, cuero desgastado y humo de cigarrillo. Este era su verdadero hogar, su santuario de poder. El motor rugió con un rugido profundo, un sonido que lo reconfortaba más que cualquier palabra de cariño. Con una sonrisa cínica, puso la marcha y el gigante de metal se deslizó en la noche, dejando atrás la gasolinera. Los faros delanteros cortaban la oscuridad absoluta, revelando solo el asfalto que se extendía interminable ante él. Esta sería su última noche, el último tramo antes de llegar a casa, descargar su camioneta y embolsarse su sueldo. Se sentía invencible, el amo indiscutible de esa solitaria franja de asfalto, sin saber que la carretera lo observaba y ya había decidido su destino. Las horas se disolvieron en la monotonía del amanecer, con el zumbido constante del motor como única compañía. Javier se sentía como un dios en su máquina, cortando el velo de la noche con la seguridad de quien domina cada centímetro de asfalto. Fue entonces cuando los faros iluminaron un letrero de metal oxidado en el arcén, con las letras descoloridas y marcadas por agujeros de bala. «Bienvenido a Santa Muerte. 100 kilómetros». Un escalofrío le recorrió la espalda, una inquietante sensación de familiaridad. Estaba completamente seguro de haber pasado por ese mismo letrero, con el mismo patrón de óxido en forma de lágrima, horas atrás. Negó con la cabeza, con una mueca de desprecio en el rostro. Agotamiento. Era solo la fatiga jugando con su mente. Él era más fuerte que eso. Pisó a fondo el acelerador, como si pudiera superar sus propias dudas con fuerza bruta. Para disipar la extraña sensación, intentó encontrar una emisora de radio, girando el botón de la vieja radio. El dial recorrió todas las frecuencias, emitiendo solo un siseo áspero y vacío. Estaba a punto de rendirse cuando la estática cambió, volviéndose rítmica casi como una respiración. Y entonces voces empezaron a filtrarse entre el ruido, fragmentos de conversaciones inconexas. De repente, una voz se hizo clara, una voz que le heló la sangre a Javier. Era Mateo, un colega al que había perjudicado años atrás, denunciándolo falsamente por robar una ruta valiosa. «El camino siempre pasa factura, Javier», resonó la voz en la cabina, distorsionada y fantasmal. «No puedes huir de lo que has hecho». La transmisión se cortó de repente, devolviendo la cabina a un silencio ensordecedor, que ahora parecía mucho más denso y amenazante que antes. La negación de Javier empezó a desmoronarse al ver por segunda vez las luces de un restaurante abandonado. El neón, con su E parpadeando a un ritmo epiléptico y repugnante, era inconfundible. Lo había pasado hacía al menos una hora. Un sudor frío le corría por la frente al pasar de nuevo, y por una fracción de segundo tuvo la certeza de ver la figura de una persona de pie en una de las ventanas oscuras, observándolo pasar. Intentando desesperadamente demostrar su cordura, tomó la siguiente salida,
una rampa de acceso que prometía una nueva ruta. Sin embargo, tras 20 minutos conduciendo por una carretera secundaria sinuosa y oscura, la carretera lo depositó de nuevo en la carretera principal, justo delante del mismo restaurante abandonado, con su letrero parpadeando como un ojo burlón. Lleno de rabia impotente, frenó a fondo, deteniendo la camioneta con un chirrido de protesta. Saltó de la cabina, agarró una palanca de hierro y con todas sus fuerzas comenzó a rasparla contra el asfalto, grabando una gran y tosca X en la superficie. «¡No estoy loco!», gritó en la noche vacía, con la voz ronca por la desesperación. De vuelta al volante, aceleró como nunca, con el motor rugiendo desafiante, decidido a superar esta locura con velocidad. Condujo durante más de una hora, con el camino desplegándose ante él, hasta que sus faros iluminaron algo en el suelo. Era la X, fresca, nítida, innegable. La marca que él mismo había dejado estaba allí, esperándolo. En ese momento, el terror lo golpeó con fuerza. No era fatiga, era una trampa. La radio volvió a la vida, pero no con estática. Ahora las voces eran claras, íntimas y crueles. Eran las voces de su conciencia, transmitidas por toda la cabina. «Me dejaste bajo la lluvia, Javier. Podría haber muerto de frío», susurró la voz de una mujer a la que le había negado llevar. «Me cortaste el paso a propósito. Perdí el control de la moto por tu culpa», acusó la voz de un joven. Todas sus transgresiones, pequeñas y grandes, volvieron como un coro fantasmal. Su esposa, Sofía, lloraba entre las voces, preguntándole por las promesas que nunca cumplió. La cabaña, su reino de soledad, se había convertido en una cámara de tortura auditiva. Cada acusación era una puñalada en su alma culpable, despojándole de su arrogancia y exponiendo al monstruo que era. El tormento visual siguió. Figuras comenzaron a materializarse en el arcén, espectros brevemente iluminados por los faros antes de ser engullidos por la oscuridad. El motociclista estaba allí, junto a su moto retorcida, con el casco agrietado. La Senpu, mujer bajo la lluvia, lo miraba fijamente con ojos vacíos y acusadores. Eran destellos de culpa, manifestaciones de sus peores acciones. Y entonces un nuevo sonido se unió a la macabra sinfonía, un golpe sordo y rítmico proveniente del interior de su maletero. Tum, tum, tum. Era un sonido pesado y orgánico, como si algo grande y vivo estuviera encerrado dentro, intentando desesperadamente salir. La amenaza ya no estaba solo en su mente ni en el pasado. Estaba allí, viajando con él, pocos metros detrás de él. El colapso final llegó cuando miró el tablero. El indicador de combustible estaba atascado al máximo. El reloj digital estaba congelado en las 3:33. Se dio cuenta de que no sentía hambre, sed ni fatiga. Sus propias necesidades humanas habían sido revocadas. Con un grito gutural, detuvo la camioneta, salió tambaleándose y gritó al cielo sin estrellas, un sonido que fue engullido por el silencio absoluto. En un último acto de desafío, intentó huir a pie, corriendo en dirección contraria. Pero el camino parecía extenderse ante él. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, pero cuando miró hacia atrás, la camioneta permaneció a la misma distancia, sus faros como los ojos de una bestia paciente, esperando a que terminara su inútil intento de fuga. Era un prisionero encadenado a su propia celda de metal. El golpe rítmico proveniente de la bodega se convirtió en el único sonido en el universo de Javier, el latido de un corazón monstruoso atorado en su espalda. La curiosidad, mezclada con la desesperación más absoluta, venció al miedo. Si el infierno lo hubiera encontrado, lo miraría a la cara. Temblando, salió de la cabina y caminó hacia la parte trasera de la camioneta.
Sus manos sucias y temblorosas apenas podían girar el pestillo metálico. En el instante en que sus dedos tocaron el frío cerrojo, el sonido cesó. Un repentino y profundo silencio invadió el desierto, más aterrador que el ruido. Con un último esfuerzo, abrió las pesadas puertas. En Mindemis, lugar del cargamento de aparatos electrónicos que debería haber estado allí, solo había una oscuridad impenetrable, un vacío que parecía tragarse la luz misma y exudaba un frío sepulcral. Vacilante, dio un paso adentro y las sombras cobraron forma. Era una galería de sus transgresiones. El empleado de la gasolinera, al que había humillado, estaba apoyado contra la pared, sonriendo burlonamente. Su esposa, Sofía, sollozaba en un rincón, reviviendo cada promesa incumplida. Las víctimas de su imprudencia, el motociclista y la mujer bajo la lluvia, lo miraban en un silencio aplastante. Y en el centro de esa pesadilla había un espejo antiguo y ornamentado. Una fuerza invisible lo atrajo hacia adelante. Levantó la vista para encararse y no se vio a sí mismo, sino una figura esquelética, con los huesos desnudos metidos en su ropa de trabajo. La gorra familiar sobre una calavera sonriente. Era la encarnación de la muerte que había sembrado en las vidas de otros. Él era el segador del camino. Mientras se tambaleaba hacia atrás, aterrorizado por la revelación, todo el camión comenzó a temblar con una violencia cataclísmica. Se giró para huir, pero la salida se había cerrado. Afuera, el asfalto mismo comenzó a ondularse, elevándose como una lenta ola negra, un tsunami de alquitrán y piedra que se precipitaba hacia él. Fue arrojado al suelo del compartimento. En un último acto de traición, los faros de su camioneta se desprendieron, girando 180 grados para enfocarlo, bañando su rostro con una luz blanca cegadora, como un prisionero bajo interrogatorio. El rugido del motor, antaño su himno de poder, se transformó en una risa profunda y gutural que vibraba a través del metal. La carretera, la entidad que creía dominar, finalmente lo había acorralado para su juicio final. La noche en el desierto chihuahuense es eterna, y en ella un par de faros solitarios siguen cortando la oscuridad. La camioneta de Javier Morales sigue circulando por la misma carretera federal, cubierta por una capa de polvo tan espesa que parece un sudario, con la pintura corroída por décadas de tiempo que nunca pasa. La cámara se acerca lentamente a la cabina, atravesando el cristal sucio como un fantasma. Dentro, al volante, está Javier. Su rostro es una máscara de agonía envejecida, su piel fina y pálida se estira sobre sus huesos, su cabello blanco y ralo. Sus manos no solo agarran el volante, parecen haberse fundido con él, piel y plástico envejecido convirtiéndose en uno. Sus ojos están abiertos, vidriosos, fijos en el interminable camino que tiene por delante, pero la visión que albergan es la de un infierno interior. Repite los movimientos de un camionero por puro instinto, una coreografía mecánica y desalmada. Un ligero ajuste del volante, una mirada vacía en el retrovisor que solo refleja negrura. Sus labios agrietados se mueven sin cesar, susurrando un rosario de arrepentimientos a los asientos vacíos. Sofía, perdóname, fue mi culpa. Las palabras son un murmullo frágil, dirigido a los espectros que ahora son sus únicos compañeros de viaje. Y entonces los faros iluminan, una vez más, el oxidado letrero de metal. Bienvenido a la Santa Muerte, 100 kilómetros. El viaje nunca termina, la penitencia es eterna. Javier Morales, el arrogante rey de la carretera, ya no es un hombre. Ahora es solo una parte más de la leyenda, el fantasma al volante, siempre en camino hacia un destino que nunca alcanzará. La penitencia de Javier es eterna, como lo es el camino que recorre,
Algunos viajes están destinados a ser solitarios, pero su viaje a través de la oscuridad no tiene por qué serlo. Dale like a tu viaje y suscríbete al canal, ya que hay muchos más fantasmas esperando contar sus historias a la vuelta de la esquina. La lluvia caía a cántaros sobre el asfalto de la autovía A2, en algún punto entre Zaragoza y Madrid, convirtiendo la noche en una mancha de luces distorsionadas. Dentro de la cabina de su camioneta, Ramiro Vargas se encontraba en su universo privado, un capullo de metal y cristal contra la tormenta. El ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas era la percusión de una vieja canción de Julio Iglesias que sonaba en la radio. A su lado, un termo de café lo mantenía despierto. El salpicadero estaba adornado con reliquias de su otra vida, una foto descolorida de su mujer y su hija sonriendo y un pequeño rosario de madera colgado del retrovisor meciéndose suavemente en cada curva. Ramiro era un hombre solitario, pero no amargado. La carretera era su trabajo, un purgatorio necesario que soportaba con fatigada paciencia, soñando con el día en que llegaría a casa. Apagó la radio y cogió un pequeño walkie-talkie de juguete del salpicadero. Pulsó el botón. Búho dormilón a gorrión, cambio. La respuesta llegó casi al instante, chirriante pero clara. Gorrión, escucha, papá, ¿cuándo vuelves? La voz de su hija de 8 años, Sofía, fue su guía. Sonrió, por primera vez en horas. Pronto, mi amor, papá ya casi llega. Ahora vete a la cama. Tras la breve llamada, un silencio denso volvió a llenar la cabina. Miró la oscuridad, la lluvia que parecía querer ahogar el mundo. Un pensamiento, casi un mantra, se formó en su mente. Una regla forjada tras 15 años de asfalto y las historias de terror de otros conductores. Nunca recojas a autostopistas, sobre todo en una noche como esta. Era la única ley que lo mantenía a salvo. Llevaba conduciendo quizá 1 hora más cuando los faros del camión iluminaron algo más adelante, una anomalía en la oscuridad palpitante. Un coche estaba detenido en el arcén con las luces de emergencia parpadeando a un ritmo tenue y apagado. Junto al vehículo, una figura solitaria gesticulaba, apenas visible a través de la cortina de agua. La mente de Ramiro gritó de inmediato su mantra: «Sigue, no es tu problema». Pensó en las historias de robos, en las trampas. Sus manos se apretaron al volante, su cuerpo tenso, listo para acelerar y dejar atrás la imagen. Pero entonces un relámpago iluminó el cielo, y en la breve luz blanca vio con claridad. Era una mujer, empapada e indefensa. La imagen de su propia esposa, su hija, en una situación similar, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su autocontrol, antes tan absoluto, se hizo añicos contra su propia decencia. Con un profundo suspiro que era una maldición a su propia bondad, maniobró al gigante de metal para subirlo al arcén. La mujer corrió hacia la cabaña con el rostro pálido, enmarcado por un cabello oscuro pegado a la piel por la lluvia. Se presentó como Elena, con voz suave y temblorosa, explicando que su coche se había apagado repentinamente. De cerca, Ramiro notó que era hermosa, con ojos grandes y expresivos que transmitían un alivio casi infantil. Toda su desconfianza parecía ridícula. Era simplemente una mujer que necesitaba ayuda. «Date prisa, te dejo en la próxima gasolinera», dijo, abriendo la puerta. Entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y un sutil perfume floral que se mezclaba con el aroma a café y diésel de la cabaña. Cuando la puerta se cerró, el clic pareció sellar el espacio, aislándolos del mundo. La gratitud inicial de Elena se transformó rápidamente en una curiosidad incómoda. Sus preguntas eran demasiado directas, demasiado personales, trascendiendo los límites de una conversación informal entre desconocidos.
¿No te sientes solo, Ramiro? Un hombre de familia, atrapado en esta caja de metal durante semanas. Preguntó con voz suave, pero con la mirada fija en él, analítica. ¿No temes que en una noche como esta, algo malo pueda pasar y nadie se entere? Ramiro, desconcertado, dio respuestas cortas, intentando desviar la atención, pero ella era implacable, volviendo siempre al tema de la soledad, el miedo y la oscuridad. La conversación dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un sutil interrogatorio, y el espacio en la cabina, antes pequeño, ahora se sentía sofocante, cargado de una intimidad forzada y siniestra. Buscando un respiro, Ramiro volvió a encender la radio y encontró un boletín de noticias. La voz grave de un locutor llenó la cabina, informando del hallazgo de un empresario asesinado en su casa de Guadalajara, a menos de 100 kilómetros de distancia. Se mencionó el nombre de la víctima, pero Ramiro no lo registró. Mientras el reportero comenzaba a describir la escena del crimen, Elena extendió la mano con deliberada calma y apagó el teléfono. El silencio que siguió fue denso y absoluto, roto solo por la lluvia. Las malas noticias solo arruinan un viaje agradable, ¿no crees?, dijo con una leve sonrisa. Su gesto y su calma ante una noticia tan brutal le provocaron un escalofrío en la espalda, una alarma silenciosa que ya no podía ignorar. Usó la necesidad de gasolina como excusa para detenerse en la primera gasolinera que encontró, una pálida y solitaria isla de luz en la noche. El lugar estaba prácticamente desierto. «Necesito ir al baño. Vuelvo enseguida», dijo Elena, bajando de la camioneta sin llevarse su bolso de cuero, que permanecía en el asiento del copiloto como una caja de secretos. Solo en la cabina, Ramiro se encontró mirando el objeto. Las preguntas invasivas, la radio apagada, todo resonaba en su mente, formando un patrón alarmante. Su intuición, agudizada por años de soledad en la carretera, le gritaba que algo iba peligrosamente mal. Luchó contra el impulso, la decencia contra su instinto de supervivencia. Mirar sería una violación de confianza, pero no mirar podría ser un error fatal. Con manos temblorosas, cedió al miedo. Abrió la bolsa. Dentro, junto a un lápiz de labios y un pequeño espejo, había una cartera de hombre. La sacó con el corazón latiéndole con fuerza. La abrió y miró la fotografía del carnet de conducir. El rostro del hombre, la edad, el nombre, todo conectó en un instante de puro terror con lo que había oído en la radio. Era la víctima. El pánico lo hizo hurgar más en su bolsa. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era una navaja. La abrió con un clic que sonó como un disparo en la silenciosa cabina. La hoja estaba manchada con una costra oscura y seca que supo de inmediato, sin la menor duda, era sangre. Parecía que le habían chupado el aire de los pulmones. Antes de que pudiera procesarlo o pensar en una excusa para abandonarla allí, la puerta del copiloto se abrió. Elena entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Pero su expresión había cambiado por completo. La máscara de vulnerabilidad había caído, revelando una mirada depredadora y una sonrisa fría y calculadora. «¿Encontraste algo interesante, Ramiro?», preguntó, con la voz desprovista de toda dulzura. Él se quedó paralizado, con la navaja aún en la mano. «No te preocupes, quería que la vieras. Así entenderás la situación», continuó, inclinándose ligeramente. «Es una noche terrible para la pequeña Sofía y su madre, Carmen, estar solas en casa, ¿no crees?». En ese instante, Ramiro comprendió. Ya no era un conductor que prestaba asistencia. Era un prisionero en su propio camino. La tensión en la cabina se volvió casi sólida, una presencia física que dificultaba la respiración. Elena, con la serenidad de un cirujano,
detalló el plan. Había un control policial a pocos kilómetros, probablemente instalado para ella. El papel de Ramiro era simple: ser el camionero bondadoso que aparentaba ser. Su rostro cansado y honesto era el disfraz perfecto. Si la ayudaba a salir adelante, desaparecería de su vida para siempre. Si fallaba o intentaba algo, una sola llamada a un cómplice aseguraría que su familia pagara el precio. La crueldad del ultimátum era absoluta, convirtiendo su amor en un arma contra él. Más adelante, sobre la carretera mojada, las luces rojas y azules de la policía comenzaron a destellar. Un faro que prometía no salvación, sino una elección imposible. Las luces intermitentes se acercaban, cada vez más grandes, cada vez más reales. Agentes de policía con impermeables amarillos avanzaban a través de la tormenta, sus linternas cortando la oscuridad. Elena puso una mano fría sobre el brazo de Ramiro. «Recuerda a Sofía, Ramiro. Sonríe al policía y sigue conduciendo», susurró, con su cálido aliento cerca de su oído. El rostro de su hija inundó su mente, su sonrisa, su voz en el walkie-talkie. No podía entregar su alma para proteger a su familia, tenía que luchar. Cuando un policía le indicó que avanzara lentamente, asintió a Elena, un gesto de sumisión. Entonces, con un grito que le arrancó la garganta, giró el volante con todas sus fuerzas. La camioneta protestó, con las llantas chirriando sobre el asfalto mojado, y se estrelló violentamente contra la barrera metálica a un lado de la carretera. El impacto fue una explosión de metal retorcido y cristales rotos. La cabina giró e inclinó, deteniéndose en un ángulo precario en un pequeño terraplén, y el motor se apagó con un último gemido. Aturdido, con el sabor a sangre en la boca, Ramiro parpadeó para aclararse la vista. La lluvia caía a raudales por el parabrisas destrozado. En la penumbra vio a Elena moviéndose, ágil como un gato entre los escombros. Se abalanzó sobre él, con su cuchillo reluciente. La lucha fue brutal y desesperada, un enfrentamiento claustrofóbico en su jaula destrozada. Él usó su peso para inmovilizarla contra el salpicadero, mientras ella le cortaba el brazo. Afuera se acercaban gritos y el sonido de botas corriendo. Era una batalla primitiva por la supervivencia, cada uno luchando por ser el único en salir con vida de aquella cabina retorcida. La policía sacó a Ramiro de la cabina destrozada, con el rostro ensangrentado y el cuerpo destrozado por el dolor. En medio del caos de sirenas y luces giratorias, intentó desesperadamente explicar lo de la mujer, lo de Elena. «Estaba aquí, tiene un cuchillo», gritó con voz ronca. Pero cuando la policía iluminó el interior de la camioneta, no había nadie. Registraron los alrededores, pero la tormenta había convertido la zona en un lodazal, y no había señales de que nadie más que él saliera del accidente. Su historia quedó registrada como los delirios de un hombre en shock. Meses después, las heridas físicas de Ramiro habían sanado, pero las mentales se habían agravado. Ya no conducía. La camioneta, que antes era su medio de vida, era ahora un monumento a su paranoia, estacionada frente a su casa. Cada crujido de la puerta, cada coche que pasaba, lo sobresaltaba. El hombre bueno y decente, ahora prisionero del miedo. Una tarde soleada, llegó por correo un pequeño paquete sin devolución. Su esposa se lo entregó, curiosa. Con manos ligeramente temblorosas, Ramiro lo abrió. Dentro, envuelto en papel de seda, había un walkie-talkie de juguete, idéntico al que Sofía usaba para hablar con él en el camino. Sintió un escalofrío. Era imposible. Lo cogió y en cuanto lo tocó, el aparato cobró vida con un silbido. No era estática, era una transmisión, y entonces una voz, distorsionada y susurrante, pero inconfundiblemente suya, llegó por el pequeño altavoz, llenando el silencio seguro de su hogar. «¿Te has perdido el camino, Ramiro?
Cambio, me voy. El sonido se apagó, dejándolo paralizado. Ella no había desaparecido, solo estaba esperando. El juego no había terminado, solo había cambiado el tablero. Su voz encontró a Ramiro en su lugar más seguro. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad estás viendo? ¿Alguna vez tu intuición te ha gritado que no confíes en alguien? Comenta abajo sobre ese encuentro con un desconocido que te heló la sangre. Queremos escuchar las historias que no terminan cuando termina el viaje. La base de Serra do Beu bullía con la energía incansable de una gran gasolinera, el último remanso de luz antes de la oscura subida. En el restaurante, el aire estaba cargado con el olor a café fuerte y el sonido de conversaciones en voz alta. Silas, joven e impaciente, puso los ojos en blanco al escuchar a un grupo de camioneros mayores intercambiar historias sobre la Niña de la Niebla. Hablaban de apariciones, de radios con canciones de cuna y de camiones cuyos frenos fallaban misteriosamente. Para Silas no era más que folclore barato, cuentos de hadas para asustar a los novatos y justificar los retrasos. Su camión, un potente modelo nuevo, esperaba afuera. Una máquina de pura lógica y eficiencia, igual que él. Miró su reloj. La fecha límite latía en su mente con mucha más urgencia que cualquier fantasma. Uno de los veteranos, un hombre curtido llamado Jorge, se volvió hacia él. La niebla se está disipando, chico. Es una tontería subir a la montaña ahora. Espera a que amanezca, aconsejó con voz grave. Silas sonrió con sorna, lleno de confianza en sí mismo. Los fantasmas no pagan diésel, amigo. Tengo que hacer una entrega. Tiró unos billetes sobre el mostrador y se levantó, sintiendo las miradas de desaprobación de los demás. Para él, estos hombres estaban anclados en el pasado, en miedos irracionales que no tenían cabida en el mundo moderno de la logística. Subió a la cabina, con el motor rugiendo con una fuerza tranquilizadora. Mientras maniobraba el vehículo hacia la entrada de la montaña, donde una densa niebla ya empezaba a engullir el asfalto, se sintió superior, listo para conquistar el camino y desmentir sus mitos. En cuanto desaparecieron las últimas farolas de la gasolinera, la Serra do Beu lo envolvió. La niebla no era normal, era una masa espesa y lechosa que se aferraba al parabrisas, amortiguando el sonido del motor y transformando los potentes faros LED en meros puntos de luz impotentes. La visibilidad se redujo a menos de 5 metros, lo que obligó a Silas a reducir la velocidad con la tensión acumulándose en sus hombros. Irritado por el silencio opresivo, encendió la radio, buscando distraerse con algo de música. La pantalla digital parpadeó descontroladamente y en lugar de una emisora, los altavoces emitieron un siseo agudo que pronto dio paso a una melodía fantasmal. Era una canción de cuna, frágil y desafinada, como si saliera de una vieja caja de música rota que resonaba dentro de la moderna cabina. El sonido, infantil y distorsionado, era desconcertante. Al mirar reflexivamente por el retrovisor derecho, vio algo. Por una fracción de segundo, la luz roja de su propia luz trasera, reflejada en la niebla, iluminó una pequeña figura blanca de pie en el arcén. Una figura pálida e inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda e instintivamente frenó a fondo. La camioneta se detuvo con una sacudida que lo lanzó hacia adelante. La canción de cuna se detuvo de golpe. Miró desesperadamente por los espejos, por la luneta trasera, pero no había nada. Solo la impenetrable cortina blanca de niebla. «Es el cansancio», se dijo en voz alta. El sonido de su propia voz era un intento de reafirmar su lógica. «Es la sugerencia de esas historias estúpidas». Respiró hondo, puso una marcha y aceleró, decidido a ignorar las trampas de su propia mente. Las señales se volvieron innegables y mucho más íntimas.
Una ola de frío gélido invadió la cabina, un frío que no provenía del exterior, sino que parecía emanar de las mismas sombras del vehículo. El aliento de Silas salía en nubes de vapor, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Se inclinó para limpiar el parabrisas que se había empañado por dentro y su corazón se paró. Grabadas en la fina capa de condensación había huellas de manos. Pequeñas, infantiles, sucias, aplastadas contra el cristal de su costado, como si un niño estuviera allí, intentando mirar hacia afuera. Se desplomó contra el asiento, con un sudor helado corriéndole por la espalda. La amenaza ya no estaba en la carretera ni en su imaginación, estaba encerrada dentro, con él. En medio del pánico creciente, la oyó. Por encima del rugido del motor, un sonido sutil pero claro, la risa apagada de un niño, como si jugara al escondite. Parecía provenir de detrás de su asiento. Con un movimiento repentino, agarró la radio, su única conexión con el mundo real. ¿Hola? ¿Alguien escuchando en las montañas del Velo? Conteste, por favor. Su voz era temblorosa, casi irreconocible. La respuesta fue un siseo ensordecedor, pero a través de la estática pudo oír susurros femeninos confusos y por debajo la melodía de la canción de cuna, ahora más fuerte, más clara, reproduciéndose en un bucle infinito que parecía burlarse de su desesperación. Estaba completamente aislado, incapaz de soportarlo más, frenó a fondo y apagó el motor, sumiendo la montaña en un silencio opresivo. En la oscuridad total, contuvo la respiración. Cada segundo se extendía como una eternidad. Fue entonces cuando sintió que el aire a su lado cambiaba, se volvía más denso, más frío. Con el corazón en la garganta, giró la cabeza hacia el asiento del copiloto, y ella estaba allí. Una niña de unos 8 años, de piel pálida como la porcelana, con un vestido blanco roto y manchado. Ella goteaba agua, aunque no llovía dentro de la cabina. No gritó, no se movió, no emitió ningún sonido. Simplemente lo miró con sus enormes ojos oscuros, que no reflejaban ira, sino una tristeza tan profunda y ancestral que parecía absorber toda esperanza del mundo. El grito de Silas quedó ahogado por el sonido del encendido al girar la llave con fuerza. El motor rugió y aceleró, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. La figura en el asiento desapareció, pero al mirar por la ventana vio su reflejo, todavía mirándolo, siguiéndolo. El fantasma, antes pasivo, se volvió agresivo. De repente, sintió el volante pesado en sus manos, como si alguien lo estuviera empujando hacia un precipicio. Intentó frenar para tomar una curva, pero el pedal se desplomó a fondo sin responder. Al instante siguiente, los frenos se bloquearon, casi arrojándolo contra el parabrisas. El camión se había convertido en un instrumento de tortura, una marioneta en manos de esa fuerza invisible, y él ya no era el conductor, sino un rehén en su propia máquina. Luchando por mantener el control, agarró la radio en un último acto de desesperación, gritando incoherentemente lo que estaba sucediendo. «Está aquí. La chica de la niebla me va a matar». Y entonces, un milagro. La estática cesó y una voz tranquila y anciana respondió: «Tranquilo, muchacho, no te quiere». Era un camionero jubilado que vivía al pie de las montañas y aún escuchaba las frecuencias por costumbre. Contó la historia de Clarice, la niña atropellada y abandonada 20 años atrás por un conductor cobarde. La empresa de camiones quebró. El culpable nunca fue atrapado. «No es un demonio, hijo», dijo el anciano con cansancio. «Es una niña perdida. Los pone a prueba a todos, buscando una señal de culpa en los ojos de su asesino». La furia de Clarice finalmente se apoderó de él. Las luces del tablero parpadearon frenéticamente y se apagaron.
Las luces largas estallaron con un ruido sordo, sumiendo a Silas en una oscuridad casi absoluta, rota solo por un faro defectuoso que parpadeaba intermitentemente, transformando la carretera en una pesadilla estroboscópica. En el repentino silencio, sintió el acelerador pisado a fondo por una fuerza invisible. El motor rugió y la camioneta se precipitó a una velocidad suicida por la resbaladiza ladera. Lo conducían. Con cada destello de luz, veía que la carretera se acercaba a una curva cerrada y peligrosa, la misma donde una pequeña cruz de madera cubierta de musgo se alzaba como una lápida solitaria. Era el lugar del accidente. Lo llevaban a revivir su muerte. Mientras forcejeaba contra el volante, que parecía tener la fuerza de un gigante intentando arrebatárselo de las manos, las palabras del viejo camionero resonaron en su mente. El conductor era de una empresa que quebró, Transportes Rápido. El recuerdo lo impactó como un rayo. La gasolinera. Jorge, el anciano que le había advertido, removiendo azúcar en su café. Colgando de su cinturón, un llavero viejo y oxidado se sacudía con cada movimiento. Silas no le había prestado atención, pero ahora la imagen estaba clara en su mente. El logo descolorido del llavero era un águila estilizada sobre las iniciales TR. No era una advertencia, era una confesión disfrazada, el miedo de un culpable que no quería que nadie más se encontrara con el fantasma que había creado en esa carretera. El camión derrapó sobre el asfalto mojado. Sus ruedas delanteras perdieron agarre y se deslizaron hacia el borde del precipicio. El abismo negro lo esperaba. En el parabrisas, el rostro de Clarice se materializó, ya no triste, sino en un grito silencioso de agonía y furia. Era el fin. En un acto final, no de supervivencia, sino de rendición, Silas dejó de luchar contra el volante y usó el último aliento de sus pulmones para gritar la verdad que el fantasma lo había obligado a encontrar. No le hablaba a un monstruo, sino a la víctima. Clarice, fue Jorge. Jorge te mató. El nombre resonó por la cabina, un veredicto final que atravesó el rugido de la tormenta y el metal chirriante, sellando el destino de todos en esa curva. En el instante en que resonó el nombre de Jorge, todo se detuvo. La camioneta, desafiando la gravedad al borde del precipicio, se detuvo con una firmeza imposible. El motor enmudeció. Las luces se apagaron y el volante se volvió flexible en sus manos. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que Silas hubiera conocido. La paz después de una tormenta larga y violenta. Afuera, en la carretera, la niebla comenzó a disiparse y la figura de Clarice apareció por última vez. Ya no estaba mojada ni sucia. Su vestido estaba intacto, y su rostro, antes una máscara de dolor, estaba sereno. Miró a Silas a través del parabrisas roto y ya no había acusación en sus ojos, solo silenciosa gratitud. Asintió levemente y luego se disolvió, desapareciendo por completo en la niebla del amanecer. De vuelta en la gasolinera, a la brillante luz del día, Silas parecía una persona diferente. El escepticismo en sus ojos había sido reemplazado por la sombra de alguien que había visto el otro lado del velo. Estaba tomando su café en silencio cuando vio a Jorge, sentado en un rincón, con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Con el corazón apesadumbrado, Silas se puso de pie. En su bolsillo sintió la pequeña cinta azul que había encontrado en el asiento del copiloto. Después de todo, un regalo silencioso de Clarice. Se acercó al escritorio de Jorge y sin decir palabra la colocó sobre la madera desgastada. El viejo camionero contempló el pequeño objeto, un fragmento de un pasado que creía haber enterrado para siempre. Sus hombros se desplomaron y rompió a llorar.
el llanto silencioso y roto de un hombre al que finalmente alcanza su fantasma. La justicia de Clarisse ya se ha cumplido, pero ¿cuántas voces más susurran aún en la niebla esperando ser escuchadas? Cada camino esconde un secreto, cada curva un recuerdo. Para no perderte ninguno, dale a me gusta para iluminar el camino y suscríbete al canal. Algunas historias solo se cuentan en la oscuridad. El patio de embarque era un cementerio de carcasas metálicas, bañado por la enfermiza luz anaranjada del crepúsculo. Javier se apoyaba en su camioneta. El cansancio le pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado jamás. Era un fantasma en ese lugar, evitando la conversación, moviéndose entre las sombras. Así que el transporte de última hora parecía una distracción bienvenida, sobre todo considerando la generosa paga. El contratista era un hombre delgado de mirada furtiva, que hablaba con una urgencia incómoda. La carga son cerdos, el destino es un matadero en la ruta 147, antes del amanecer. Sin demoras, dijo, poniendo un fajo de billetes en la mano de Javier sin siquiera esperar respuesta. La camioneta que le habían asignado era vieja. Su motor echaba humo negro, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Javier, desgastada, sucia y funcionando en piloto automático, lista para otra larga noche de escape. Las primeras horas en la carretera fueron como todas las demás. El rugido familiar del motor era una barrera contra el silencio de sus pensamientos, y la oscuridad que envolvía la carretera estatal de Veracruz era una vieja conocida. Pero esta ruta era diferente, más angosta, peor mantenida, flanqueada por una densa vegetación que parecía curvarse sobre el asfalto. Las luces de otras ciudades desaparecieron en el espejo retrovisor y pronto la única civilización fue la franja amarilla intermitente que su camioneta devoraba. El olor rancio de los cerdos y el sonido ocasional de sus gruñidos en la parte trasera de la camioneta eran la única prueba de que no estaba completamente solo. Conducía por inercia, un hombre que huye de una casa vacía sin darse cuenta de que se adentraba en una soledad mucho más oscura y abarrotada. Bien entrada la noche, el camino se convirtió en un túnel oscuro e interminable, y el único mundo de Javier era el cono de luz de los faros y el interior de la cabina. Sacó su celular para consultar el mapa y notó la ausencia de barras de señal con una punzada de irritación. Fue en ese momento de silencio que lo oyó. Los gruñidos de los cerdos en la parte trasera de la camioneta, antes esporádicos, se volvieron más fuertes, más agresivos, y entonces el sonido cambió. Uno de los chillidos agudos no cesó. Se alargó, se moduló, transformándose en algo terriblemente familiar y completamente imposible. El llanto desesperado de un niño pequeño. Javier sintió que se le helaba la sangre. Negó con la cabeza, culpando al café y a la falta de sueño. Pero el sonido persistió, un gemido agudo bajo el rugido del motor. Un sonido que ningún animal debería poder emitir. Incapaz de ignorarlo, detuvo la camioneta en el precario arcén, con la oscuridad de los arbustos circundantes como un muro sólido. Agarró su linterna más potente, con el haz temblando en la mano. En la parte trasera del camión, abrió la pequeña rendija de ventilación y metió la luz. La escena era caótica, pero normal. Los cerdos estaban agitados, empujándose, unos a otros. Sus pequeños ojos reflejaban la luz como cientos de brasas, pero solo eran cerdos. El llanto había cesado. Maldiciendo sus propios nervios, regresó a la cabina, cerrando la puerta de golpe. En ese mismo instante, la vieja radio del tablero se encendió sola, explotando con un siseo estático, y bajo el ruido blanco se formó un sonido, un susurro seco como hojas secas.
Los sonidos que provenían de la caja de la camioneta se convirtieron en un coro infernal. Los gruñidos de los cerdos se mezclaban ahora con gritos humanos de pura agonía, ecos de una masacre invisible que ocurría a pocos metros detrás de él. Peor aún eran los susurros. Ya no provenían de la radio, sino del interior de la cabina, rozándole los oídos como telarañas, y conocían su secreto más doloroso. Elena, siseó la voz, el nombre de su difunta esposa profanado en esa oscuridad. Pobre Elena, sola en la oscuridad. Cada sílaba era una aguja clavada en la herida de su dolor, una tortura psicológica que desenredaba su fachada de cinismo, exponiendo el dolor y la culpa que intentaba enterrar bajo kilómetros de asfalto. La entidad no solo quería asustarlo, quería desenterrar sus demonios personales. El asalto auditivo alcanzó su punto álgido. «Deberías haber muerto con ella, Javier», susurró una voz cruel e infantil, tan clara que giró la cabeza hacia el asiento vacío del copiloto. «Fue tu culpa. Tenías sueño. La mataste». Mientras la acusación resonaba en su mente, los faros de la camioneta parpadearon y se apagaron. El motor chisporroteó, tosió y se apagó, hundiéndolo en una oscuridad total y sofocante. El silencio de la carretera se llenó al instante con el pandemonio en la parte trasera de la camioneta. Sin el rugido del motor para ahogarlos, los gritos y susurros parecían estar dentro de su cabeza, un asalto sensorial implacable. Estaba atrapado en una caja de metal, ciego, con los sonidos del infierno como única compañía. Después de un minuto que pareció una eternidad, el motor se encendió bruscamente y los faros volvieron a encenderse con menos luz. Tembloroso, Javier miró por el retrovisor y, por un segundo, la tenue luz de la cabina parpadeó. En ese breve instante, el reflejo no provenía del lateral de la camioneta. Vio a través del metal la silueta de uno de los cerdos, encabritándose sobre sus patas traseras como un hombre con la cabeza ladeada. Sus ojos no eran los de un animal. Brillaban con un tenue resplandor rojo, mirándolo directamente a través del espejo antes de que volviera la oscuridad. La imagen grotesca y antinatural se le quedó grabada en la retina. No era su imaginación, no era humano. La carga que transportaba era una abominación. Continuó conduciendo, impulsado solo por el miedo. Una niebla espesa y antinatural comenzó a elevarse del asfalto, envolviendo el camión. Y en la niebla vio movimiento. Figuras corrían junto al camión. Figuras que parecían humanas, pero con extremidades largas y deformadas, moviéndose erráticamente como depredadores. Oyó el sonido de uñas o garras arañando la pintura y golpes sordos contra la cabina y la carrocería, como si esas criaturas de la niebla intentaran entrar. El camino ya no era solo un sendero. Se había convertido en el coto de caza de esas cosas, y él y su maldita carga eran el cebo que las atraía, convirtiendo su huida solitaria en una persecución desesperada. Al borde de la locura, decidió que tenía que ver. Tenía que enfrentarse a la fuente de aquel horror. Detuvo la camioneta, de golpe agarró una palanca y saltó de la cabina. Se dirigió a la parte trasera y agarró el pesado pestillo metálico para abrirlo. Pero no se movía. Estaba atascado, como soldado. Tiró con todas sus fuerzas y en respuesta, toda la camioneta empezó a temblar con una violencia sobrenatural. No era el movimiento de muchos animales en pánico, sino los impactos rítmicos y potentes de algo inmenso que se estrellaba contra las paredes interiores. Una fuerza que no solo quería escapar, sino destruir en todo a su paso. El camión emitió un último sollozo y se apagó. Los faros parpadearon y se apagaron, revelando la silueta decrépita de un matadero abandonado contra el cielo sin estrellas en la oscuridad.
era su destino. En el instante en que el motor se apagó, cesó el caos en la parte trasera del camión. Los gritos, los susurros, los golpes sordos, todo se desvaneció, reemplazado por un silencio tan profundo y absoluto que parecía absorber todo el aire. Javier se quedó paralizado en la cabina, con el corazón martilleándole las costillas. Entonces, un lento crujido metálico atravesó la noche. La puerta del camión, que no había podido forzar, se abrió sola, revelando un rectángulo de oscuridad total, una boca abierta que esperaba pacientemente en la quietud. La carga había llegado y las puertas del infierno estaban abiertas. Esperó, con los ojos empapados de sudor, a que las criaturas emergieran, pero nada emergió de la oscuridad. El silencio continuó, una invitación muda y burlona. Una extraña e irracional calma se apoderó de Javier y la desesperación se convirtió en una aceptación fatalista. Su cordura ya estaba hecha trizas y solo le quedaba mirar su locura a los ojos. Salió de la cabina, dejando caer la barra de hierro al suelo con un golpe sordo. No hubo más forcejeo. Con pasos lentos y pausados, como quien se dirige a la horca, se dirigió a la parte trasera del camión y, sin dudarlo, cruzó el umbral, engullido por la fétida oscuridad de la caja. Dentro, el olor a muerte y azufre era sofocante. Sus ojos se acostumbraron a una tenue penumbra rojiza que parecía emanar de la propia carga. Los cerdos estaban todos allí, inmóviles como estatuas de carne. Sus ojos brillaban como cientos de pequeñas brasas, todos fijos en él. En lo profundo de la caja, algo pequeño relucía. Se acercó y lo vio. El crucifijo de plata que Elena había llevado el día del accidente, ahora manchado de una sustancia viscosa negra. En el momento en que sus dedos lo tocaron, las voces estallaron en su mente, ya no susurrando, sino rugiendo triunfantes. No querían escapar, querían un pastor, y su dolor, su culpa, su sufrimiento, lo convertían en el candidato perfecto para guiar al rebaño del infierno. La liberación final era él. La cámara permaneció afuera, testigo silencioso de la camioneta, inmóvil contra el cielo que se iluminó. Tras un largo instante de quietud, un grito solitario surgió de la caja. No era del todo humano, era un sonido gutural, una mezcla atroz de terror humano y chillido agonizante de cerdo, que se elevaba hasta un crescendo de puro dolor y se convertía en un sonido húmedo y desgarrador de carne y hueso al desgarrarse. En el punto álgido del grito, las pocas luces de freno que funcionaban parpadearon espasmódicamente como los últimos latidos de un corazón moribundo, y luego se apagaron para siempre. Después, el silencio regresó, absoluto y definitivo, dejando el vehículo como un ataúd de metal abandonado a un lado de la carretera. La luz del sol se alzó dorada e indiferente, bañando el paisaje rural con una paz que parecía mentira. La camioneta permanecía allí, una mancha oscura en la carretera vacía, con el aspecto de un vehículo averiado. No había rastro de la locura nocturna, solo el rocío matutino sobre el metal. Entonces, un movimiento lento y deliberado rompió el silencio. La pesada puerta del camión, que había quedado abierta de par en par, empezó a moverse sola, cerrándose con un lento crujido y un último y suave clic que selló lo que hubiera dentro. El destino de Javier estaba sellado. La cámara se alejó lentamente y el único sonido que rompió el silencio matutino fue el insistente zumbido de una mosca solitaria sobrevolando la puerta recién cerrada. La puerta se ha cerrado para Javier, pero en cada camino oscuro, otra carga maldita espera al conductor. El dolor es un faro para las cosas que acechan en la noche. No recorras estas historias solo. Dale a me gusta como señal de que sobreviviste al viaje y suscríbete al canal
para que ningún alma perdida quede sin testigo.